Vamos a revisar un tema muy importante que es la aplicación del ultrasonido en el bloqueo neuroaxial. Este tema lo vamos a desarrollar con el siguiente menú. Vamos a analizar algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a aprovechar para revisar la anatomía macroscópica y después entender la zonoanatomía. Y luego vamos a analizar los pasos del procedimiento tanto para el bloqueo ecolocalizado como para el bloqueo ecoguiado. Y al final, algunos mensajes para llevar a casa. Vamos a ver algunos conceptos generales. Para ello, vamos a hablar de un caso clínico. Se trata de una femenina de 63 años. Ella tiene gonartrosis bilateral, tiene un poco de obesidad, es hipertensa y ella, en vista de esa afectación bilateral de la rodilla, fue hospitalizada para realizarle los dos reemplazos en el mismo internamiento. En la primera intervención se intentó un bloqueo neuraxial, la cual esta función se describió que fue sumamente difícil y luego de múltiples intentos no se logra abordar el neuroeje y se decide pasar a una anestesia general. Por supuesto, tampoco se le pudo colocar un catéter epidural para la analgesia postoperatoria. Sabemos de que el reemplazo de rodilla es uno de los procedimientos ortopédicos más dolorosos, incluso superior al dolor de un reemplazo de cadera. Esta paciente en el postoperatorio número 7 fue programada esta vez para el reemplazo de la otra rodilla. Entonces ella regresa a sala de operaciones con una semana de separación. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente que recientemente tuvo una historia de una punción neuroaxial sumamente difícil? Cuando llega a sala de operaciones, examinamos a la paciente y aquí podemos ver la rodilla izquierda. Una herida reciente, está relativamente limpia. Y la paciente cuando llegó estaba sumamente aprensiva, estaba muy asustada porque recuerda la experiencia traumática de los múltiples intentos de punción en su espalda y que al final perdió la conciencia porque fue sometida a una anestesia general. O sea, hubo que convertir de técnica. Por el otro lado, pasó sumamente mal debido a que no tuvo una analgesia satisfactoria, al carecer de un catéter epidural y tampoco se le realizó algún tipo de bloqueo regional. Entonces, cuando la sentamos, examinamos la espalda y se ve claramente el número de intentos que se le ha realizado. Esto se observa con mucho más claridad debido a que varios días después hay una reacción inflamatoria alrededor del sitio de la punción. Entonces se resalta los orificios. Aquí en total hubo una gran cantidad de orificios, fueron en total 25 orificios, sin contar de que a través de cada orificio puede haber varias pasadas. Y llama la atención que la hoja de anestesia decía punción neuroaxial difícil, fallida, esa fue la razón de la conversión. Y en la hoja dice que solamente se le realizó 3 intentos. Claramente hay una discordancia entre lo que se anota en el expediente con el examen físico de la espalda de la paciente 7 días después. Bueno, si usted analiza esta imagen, literalmente se nos viene a la mente así aumentado, un total de 25 orificios, prácticamente un colador. Bueno, esta es la situación con la que nos encontramos. Y a la paciente hay que realizarle el reemplazo de la rodilla izquierda. Con la rodilla derecha lo pasó muy mal, conversión a una anestesia general, pésimo alivio del dolor debido a la ausencia de una analgesia efectiva como lo sería un catéter epidural o un bloqueo regional. Y cuando llega a sala de operaciones, la paciente prácticamente estaba con una angustia y casi a punto de llorar. Y cuando le planteamos la posibilidad de realizar una punción neuraxial nuevamente, ella dijo, no, por favor, porque ella prácticamente se sintió torturada en los intentos múltiples de reemplazo de la rodilla derecha. Bueno, esta situación no es tan infrecuente y sin contar de que cuando hacemos intentos de punción neuraxial, este procedimiento se escribe que se hace a ciegas, pero a ciegas no significa que tengamos que hacer con desorientación y esa es la razón por la que la falta de entrenamiento, más algunas veces también la torpeza mental, nos lleva
a resultados como por ejemplo las punciones húmedas. Aquí vemos un intento de punción a través de la aguja Toby para llegar al espacio epidural. Se realizó con una técnica de pérdida de la resistencia. Aquí este procedimiento lo estaba haciendo una residente bajo la supervisión. Estaba haciendo en forma muy cuidadosa. Hasta aquí todo bien, no ha llegado todavía al espacio epidural y sin embargo, cuando quita la jeringa de la pérdida de resistencia, sale el chorro manifestación de que acaba de hacer una punción húmeda y luego habría que agenciar para colocarle un parche hemático. Bueno, esto sucede debido a que es un procedimiento que en principio tiene su tasa de falla porque es con referencia anatómica. Acá también podemos ver otro intento en otro paciente, pero con otra técnica diferente. Esta sería la técnica de la gota péndula, menos practicada que con la técnica de la pérdida de la resistencia. Esta consiste en dejar un poco de líquido que queda prácticamente guindando, o sea, colgando, como se ve acá, en el conector y se toma en forma simétrica y empujando en forma simétrica las aletas laterales de la aguja epidural muy despacio para ir viendo cómo la gota es succionada cuando entra al espacio epidural. Esto lo está haciendo una residente y nuevamente aquí hubo un accidente, hubo una punción húmeda. Entonces, aquí vemos la profundidad de la punción. Tenemos una aguja de 8 centímetros y observe que con una profundidad de, aquí podemos contar, 8, 7, 6, 5. A los 4 centímetros hubo la perforación dural con una punción húmeda. Bueno, y también muchas veces cuando después de haber colocado un catéter epidural prácticamente con una técnica combativa, nos llevamos a la desagradable sorpresa de que cuando aspiramos empieza a salir el líquido. O sea, no salió el líquido en forma de chorro durante la punción epidural, pero después de colocación del catéter nos damos cuenta de que hay una punción húmeda. Ya no podemos utilizar ese catéter debido a que se ha producido la perforación dural. Bueno, ese tipo de situaciones, esas situaciones son relativamente frecuentes. Con el entrenamiento se mejora un poco los resultados, pero ¿hay alguna manera para disminuir esos sinsabores, esas complicaciones que aumenta el sufrimiento de los pacientes? Y a veces, después de muchos años de practicar la punción neuroaxial, como que ya estamos en la zona de confort, porque primero, con el paso de los años, aumenta la tasa de éxito con la técnica a ciega guiada por anatomía, pero sabemos de que hay pacientes de pacientes, hay pacientes obesos, hay pacientes con antecedentes de cirugía de columna, hay pacientes que tienen variantes anatómicas. Entonces, a veces, aún con el advenimiento del ultrasonido como una guía para la punción, encontramos cierta resistencia. Es una buena alternativa, pero como que la mente se nos bloquea por estar en la zona de confort. Inclusive, a veces hasta en lugar de rechazar, más bien tenemos una fobia hacia el transductor cuando estamos haciendo la punción del neuroeje. ¿Y qué es lo que dice la literatura? Hay múltiples publicaciones. Por ejemplo, estas fueron las primeras publicaciones. Observe el año 2002, hace más de 2 décadas. Ya se hablaba de la eficacia del ultrasonido en la ayuda para la anestesia epidural obstétrica. En esta publicación de hace ya 2 décadas, como son publicaciones pioneras en la introducción del ultrasonido para la asistencia en la punción neuroaxial, los autores encuentran de que comparando el grupo control, o sea, el grupo tradicional, que sería la punción mediante referencias anatómicas, contrastando con el grupo de ultrasonido, analizando parámetros como la duración, la profundidad para llegar al espacio epidural, y esto muy importante, el número de intentos de punción y el número de niveles que se tuvo que punzar y también el número de veces que se intentó avanzar el catéter se llevó a la conclusión de que el grupo de ultrasonido
claramente, y aquí se ve la significancia estadística, fue superior al grupo de control. Entonces, con base en este artículo, prácticamente es un artículo pionero. Hace más de 2 décadas, los autores concluyen de que la identificación sonoanatómica del espacio, la profundidad y la angulación va a resultar en los siguientes beneficios: menos número de punciones, mejor analgesia y menos disconfort durante la inserción de la aguja y también del catéter. Para ello tenemos que entender de que el ultrasonido, al encontrar muchas estructuras óseas, en principio hay sombras acústicas, y esas sombras acústicas como que borra la información más allá del hueso. Y esto puede ser malinterpretado por el que realiza el ultrasonido, de que el neuroeje es una muralla para el ultrasonido. Todo lo contrario. La clave de éxito consiste en convertir una debilidad en una fortaleza. Si los huesos nos producen sombras acústicas, entonces vamos a aprovechar este artefacto para entender la sonoanatomía. Y lo más clásico es utilizar un transductor convexo, como se ve acá. Es un transductor convexo. Colocamos sobre la piel, insonamos y obtenemos esta imagen. Esta imagen acá en profundidad hay una imagen hiperecoica seguida en más profundidad de otra imagen hiperecoica paralela entre sí. Esto corresponde al complejo posterior y al complejo anterior. El complejo posterior estaría formado por el ligamento amarillo y el saco dural en su porción posterior. El complejo anterior estaría formado por el saco dural en su porción anterior y la columna vertebral, el cuerpo vertebral. Y en medio de estas dos líneas paralelas y precoicas estaría el espacio subaracnoideo, por donde, dependiendo del nivel, estaría la médula espinal o las fibras de la cauda equina o el cono medular. Y nosotros podemos utilizar el caliper para medir la profundidad desde la piel hasta esta imagen hiperecoica que corresponde al complejo posterior. Y ya con eso tenemos una referencia anatómica ecoguiada y nos ayuda a planear y a planificar nuestra técnica de punción. También es importante conocer la configuración de una aguja epidural o una aguja espinal. La aguja epidural tiene la ventaja de que tiene marcas con separación de 1 centímetro. La mayoría de las agujas epidurales tiene 8 centímetros, pero dependiendo de la marca comercial, algunas agujas puede tener una longitud de hasta 9 centímetros. En este caso, por ejemplo, tenemos una aguja que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este tiene 9 centímetros. Es importante conocer el equipo con el que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué es importante conocer la profundidad, la longitud de la aguja epidural? Porque cuando usted está introduciendo la aguja y se despistó y no pudo rastrear la profundidad, viendo el avance de la aguja, usted puede también referenciar contando de atrás para adelante. Por ejemplo, si acá quedó la piel, entonces uno podría empezar a contar a partir de este punto. Diríamos 9, 8, 7, 6, 5. Y si la piel está acá, decimos entonces de que la aguja tiene 5 puntos y un par de centímetros de profundidad. Y es una técnica muy útil para cuando estamos desorientados de la profundidad de la introducción de la aguja epidural. La aguja espinal usualmente no tiene estas marcas de profundidad. Entonces, así como está, ya hemos localizado el complejo posterior y hemos medido la distancia piel epidural. Aquí el caliper dice que tiene una profundidad 6.22 centímetros. Entonces, ahora con esta información sabemos de que la profundidad del espacio epidural tiene que ser alrededor de unos 6 centímetros, un poco, 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Eso es porque hay también la imprecisión del punto donde nosotros colocamos el caliper, y porque cuando colocamos el transductor puede que por la compresión
acorte un poco esta profundidad, pero ya tenemos una distancia que nos ayuda a prepararlo mentalmente sobre la profundidad con la que tenemos que introducir la aguja para lograr el punto neuroaxial. Entonces, nuevamente, si ya tenemos esta distancia, entonces al avanzar la aguja y conociendo la longitud de esta aguja, observe que esta aguja tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta aguja tiene 9. Hay que tener cuidado que algunas otras agujas pueden tener 8 centímetros de profundidad. Eso significa de que para llegar al neuroeje en el espacio epidural tendría que ser alrededor de unos 6 centímetros y un poco más. O sea, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que estar en este punto o ligeramente un par de milímetros adicionales. Ya eso nos permite prepararnos mentalmente la profundidad y no quedarnos asustados cuando ya enterramos 5,5 centímetros y todavía no hemos logrado encontrar la pérdida de la resistencia. Eso nos da paz y tranquilidad cuando estamos haciendo el procedimiento. También nos ayuda a hacer el preavance. ¿Qué es el preavance? Entonces, empujamos la aguja epidural hasta que quede anclado. Pero muchas veces nos asustamos y apenas llevamos 3 centímetros y empezamos a tratar de probar la pérdida de resistencia cuando ni siquiera ha quedado empotrado en el espacio interespinoso. Y quiere decir que la grasa subcutánea es un tejido conectivo laxo y cuando intentamos localizarla con la pérdida de resistencia, a cada rato se vacía el émbolo, se vacía el émbolo y 3 o 4 vacías de émbolo ya desde el punto de vista anímico ya nos asustamos, entonces ya nos sentimos inseguros. En cambio, si vemos esta imagen, tranquilamente podemos avanzar unos 4 centímetros o incluso hasta 5 centímetros sin el temor de que vayamos a perforar. Y con 5 centímetros hay una muy alta probabilidad de que ya quede bien empotrado en el espacio interespinoso y ahí, como hay ligamento interespinoso, es tejido conectivo denso y logra atrapar la aguja y no la permite movilizar. También podemos contrastar con estudios de tomografía. Algunos de esos pacientes vienen a sala de operaciones ya con una tomografía de columna vertebral. Y, y acá, para entender las distintas capas y la profundidad. Por ejemplo, acá en este tomograma se puede ver claramente esto que corresponde al espacio epidural. Observe que es un espacio triangular, no es un cuadrado, no es un círculo, sino que es triangular. Con una hoja que está acá, que es el ligamento amarillo, aquí está la otra hoja que es el ligamento amarillo y aquí tenemos el saco dural. En el ultrasonido, esta parte corresponderá al complejo posterior y esto corresponde al complejo anterior. Y se observa en la imagen como dos líneas paralelas con una separación que corresponde a la distancia del saco dural. Acá, por ejemplo, podemos poner el caliper en la imagen y de aquí a acá hay una profundidad de más o menos unos 4 centímetros. Entonces ya con esto tenemos una primera referencia de que podemos avanzar o preavanzar tranquilamente 3 centímetros, 3,5 centímetros sin el temor de que con esto vamos a perforar la dura madre. Acá, nuevamente, para entender bien, esta imagen triangular hipodensa corresponde al espacio epidural. Esto es porque aquí hay tejido graso y en tomografía la grasa se ve hipodensa. Esto que se ve acá, que es en forma de dos láminas hiperdensas, corresponde al ligamento amarillo. Y obviamente aquí tenemos el componente óseo. Y si nosotros medimos el espacio epidural acá, que va del ligamento amarillo al saco dural en su porción posterior, y aquí nos da que la distancia flavum dural, o sea, ligamento amarillo a la dura madre, es de aproximadamente 0,8 centímetros. Observe de que esta distancia es más pequeña cuando avanzamos hacia arriba. A nivel torácico, en lugar de 0,8 centímetros, se puede acortar hasta 0,3 o 0,5 centímetros. Esta es la razón por la que técnicamente es mucho más difícil y hay más probabilidad de una perforación cuando avanzamos hacia arriba
debido a que la distancia flavo-undural se va estrechando. Bueno, con todo este preámbulo de conceptos generales, ahora vamos a analizar las dos estrategias por las cuales el ultrasonido nos ayuda a facilitar la punción neuroaxial. Estas dos estrategias se llaman la ecolocalización y la punción ecoguiada. ¿Qué es la ecolocalización? Ecolocalización es que antes de hacer la punción neuroaxial hacemos el escaneo y hacemos las mediciones. También de esta manera podemos encontrar el espacio más amplio y la inclinación en el plano que nos permite llegar al espacio epidural o al espacio subaracnoideo dependiendo de la intención que tengamos. La forma ecoguiada consiste en realizar la punción y en tiempo real, viendo la aguja, vamos a ir observando las distintas capas en profundidad que va avanzando la aguja. Es mucho más fácil técnicamente la estrategia ecolocalizada en comparación con la ecoguiada. Es lógico de entender porque en la ecolocalización usted hace las mediciones sin tener que preocupar simultáneamente por el avance de la aguja, el control de la aguja. En cambio, con la técnica ecoguiada es de mucho más reto porque simultáneamente el que realiza el procedimiento tiene que manipular el transductor y también simultáneamente la aguja de punción. Bueno, ahora vamos a ir a la parte práctica. Es entender bien la anatomía macroscópica y la sonoanatomía para entender los pasos del procedimiento. Hay muchas publicaciones al respecto, pero esta publicación es especialmente recomendable. Esto es una publicación de Current Anesthesiology Report y trae una gran cantidad de dibujos y esquemas para entender la técnica de punción neuroaxial asistido por ultrasonido. Entonces, si vemos acá, de punto de vista macroscópico, si vamos a hacer una punción a nivel del neuroeje en la región lumbar, esta zona sería la zona de interés, el saco dural. Esto, si nosotros examinamos el componente óseo, nos damos cuenta de que esta es la estructura clásica de una vértebra, tiene un cuerpo, tiene un proceso transverso. Uniendo al proceso transverso con el cuerpo vertebral está el pedículo. Uniendo el proceso transverso con el proceso espinoso, aquí tenemos la lámina. O sea, la lámina une el proceso transverso con el proceso espinoso. El pedículo une el proceso transverso con el cuerpo vertebral y forma esta estructura un canal espinal que tiene una forma triangular. Aquí vemos, y dentro de este canal triangular viaja el saco dural que contiene la médula y las raíces, así como el cono medular. Articulando con la vértebra superior y la vértebra inferior, tenemos los procesos articulares. Este es el proceso superior, ese es el proceso inferior, y al articular, entonces forma la articulación siga apoficiaria. Hay una articulación siga apoficiaria superior y una articulación siga apoficiaria inferior. Visto de frente, la vértebra se observa de esta manera. Aquí tenemos los procesos espinosos, el espacio interespinoso, y acá tenemos una zona donde no hay hueso y a través de esa zona podemos punzar, ya sea en la línea media, sería el espacio interespinoso, pero lateralmente podemos punzar también y es el espacio interlaminar. Observe que aquí está la lámina superior, aquí está la lámina inferior, entonces delimita este orificio que corresponde al espacio interlaminar. Esto es importante para entender la zonoanatomía. Estamos en la parte de anatomía macroscópica. Visto en forma lateral, tenemos esto que es el foramen intervertebral, por donde salen las raíces espinales. No confundir el foramen intervertebral con el espacio interespinoso o el espacio interlaminar. Nosotros no punzamos a través de este foramen intervertebral, punzamos a través del espacio interlaminar o el espacio interespinoso. Y por acá, entonces, en este esquema, el foramen intervertebral permite el paso de las raíces espinales. Acá podemos ver entonces cómo la vértebra inferior articula con la vértebra superior a través de
el contacto es una articulación sinovial entre el proceso articular superior con el proceso articular inferior. Y esto da origen a la articulación siga apofisiaria. Bueno, todo esto es para entender cómo llegar al punto de interés, que sería, si vamos a hacer una punción espinal, sería el espacio subaracnoideo. Y si vamos a hacer una punción epidural, sería al espacio epidural. Algo muy importante es conocer el nivel de la punción. Acá en esta tomografía en 3D se hizo la renderización para dejar solamente la parte esquelética. Eliminamos la parte de los tejidos blandos y nos queda esta imagen. Esta imagen nos ayuda a entender los niveles de la punción de acuerdo a referencias anatómicas externas. Por ejemplo, aquí para saber a qué nivel corresponde la punción en la columna vertebral torácica, donde nos referenciamos en la punta de la escápula. Una distancia horizontal que conecta punta con punta de las dos escápulas, este corresponde a aproximadamente, eso puede variar, depende de la posición del brazo, pero en reposo, una posición neutra, eso corresponde a aproximadamente el cuerpo vertebral de T7 o de T8. Como digo, eso puede variar dependiendo de la posición, pero ya aquí nos da una idea de el nivel aproximado. Y si queremos referenciar a nivel lumbar, una línea horizontal que atraviesa la cresta ilíaca a la otra cresta ilíaca, todo eso corresponde al cuerpo vertebral de L4. Esto es lo que se le conoce como la línea de Tuffier. La línea Tuffier corresponde a aproximadamente el nivel de L4, pero esto obviamente depende de la cantidad de panículo adiposo. Si se trata de una persona mucho más obesa, probablemente estaríamos identificando la línea de Tuffier un poco más arriba. Si se trata de alguien muy adelgazado, probablemente identificaríamos esa línea de Tuffier un poco más hacia abajo. Y aquí entonces nos trae la primera pregunta retórica para la reflexión. ¿Qué tan bueno es un anestesiólogo para identificar el espacio interespinoso lumbar? Entonces, en esta publicación, después de hacer el estudio, preguntando a los anestesiólogos, ¿este espacio corresponde a? Entonces, cada anestesiólogo hizo el análisis, el examen físico y pone el nivel lumbar que está sospechando. Y observe que 2 de cada 3 anestesiólogos identificaron incorrectamente el nivel lumbar. Esto utilizando las referencias anatómicas. Como estamos a nivel lumbar, sería la identificación de la línea de Tuffier. La mitad pensó de que el espacio estaba más alto, un espacio más alto, y 15% hasta 2 espacios más altos. Y sabemos de que si se utiliza la referencia anatómica, un error de 2 espacios realmente puede llevar al riesgo de una punción muy cerca del cono medular y dañar la médula espinal. Y eso que en el estudio incluyó una población de anestesiólogos con experiencia. 2 de cada 3 anestesiólogos no lograron acertar correctamente el nivel lumbar. Y no es que sean torpes, es que esa es la limitación del examen físico. Entonces, aquí vemos la tabla de comparación, la opinión del anestesiólogo, aquí el nivel que el anestesiólogo considera que corresponde versus el nivel real. Y observe que hay una discrepancia entre lo que el anestesiólogo creía que correspondía versus el nivel que realmente correspondía. Por ejemplo, aquí se ve que el anestesiólogo creyó de que correspondía a T12L1, pero el nivel real fue de T11T12. Aquí vemos que se corrió hasta 2 niveles. T11 a L1 son 2 niveles. Y así vemos esta imprecisión entre lo que el anestesiólogo piensa y la realidad anatómica. Inclusive, cuando se ha hecho estudios de resonancia magnética para ubicar la posición del cono medular en 100 pacientes, clásicamente tenemos la idea de que la punción lumbar es muy segura porque el cono medular está arriba, arriba, y al ser adulto, entre más viejo el paciente,
el cono medular se encuentra más arriba, que la preocupación solamente es para los anestesiólogos pediátricos, porque el cono medular está un poco más bajo en los niños. Pero observe que en 100 pacientes con una identificación con resonancia magnética, vemos de que el cono medular puede estar a veces tan bajo como a nivel de L4, L5. Eso obviamente no es tan común. Esto se presentó en un 1% de los pacientes, pero quizás si a este paciente se le hace una punción lumbar con la técnica convencional, sin la ecolocalización y sin la referencia previa con el escaneo, aquí una punción espinal podría dañar el cono medular. La gran mayoría de veces termina, como dice la literatura, a nivel de L1, pero observe que hasta un 11% termina en el cuerpo vertebral de L2. Esta es la razón por la que la implementación del ultrasonido agrega una capa de seguridad. Utilizando un transductor convexo, como se ve en este esquema, se puede obtener una imagen en profundidad a partir de la piel. Aquí vemos el tejido celular subcutáneo. Observe que cuando empujamos el transductor contra la piel, se puede aplastar un poco la grasa y puede medir la profundidad piel al espacio epidural o piel al espacio subaracnoideo. Aquí vemos estructuras óseas que corresponden a los procesos espinosos. Esto va a generar una sombra acústica, no se va a ver por debajo de la superficie de este proceso espinoso, que sería acá. De aquí veríamos una imagen hiperecoica y una sombra acústica. Lo mismo acá, lo mismo acá. Pero observe que cuando los haces de ultrasonido va atravesando el espacio epidural en la inclinación correcta, no vamos a ver la sombra acústica, no vamos a ver una imagen hiperecoica con su sombra acústica. Entonces, esta es la manera para localizar el complejo posterior que está acá y el complejo anterior que está acá. En medio de estos dos complejos estaría el contenido que corresponde al líquido cefalorraquídeo y las raíces de la cauda equina. Esto para entender el concepto de la zonoanatomía. También nos sirve para localizar el nivel exacto de la articulación entre la quinta lumbar y la primera vértebra sacra. El sacro se ve de esta forma. Acá vemos esta imagen redondeada que corresponde al proceso espinoso de una vértebra lumbar. Observe que el sacro es mucho más plano y la transición entre esta imagen larga, plana, con esta otra imagen que es más redondeada y más pequeña, nos permite identificar el interespacio laminar L5-S1. Y de ahí entonces contamos para arriba y sabemos que acá tenemos el proceso espinoso de L4 con su sombra acústica y acá podemos ver esta imagen que corresponde al espacio interespinoso. Y así podemos ubicar exactamente el nivel interespinoso. Entonces, nuevamente, para entender cómo es que logramos ubicar la articulación lumbosacra, que corresponde a L5-S1. Aquí vemos el sacro, como es un hueso que es mucho más plano, son vértebras fusionadas, da esta imagen larga, larga, hiperecoica con la sombra acústica posterior. Y esta tiene una sombra acústica, pero es redondeada y mucho más pequeña. Corresponderá a L5. Y entre estos dos espacios se encuentra el espacio interespinoso y aquí podemos ver el complejo posterior, el complejo anterior y aquí entonces nos permite planear la ruta de punción. Si vemos con claridad el complejo anterior y el complejo posterior, significa que hay un buen interespacio. Pero si avanzamos un poquito más para arriba, podemos identificar inclusive cuál de los dos interespacios es el más amplio y así escogeríamos el que tiene mayor amplitud y facilita obviamente el avance de la aguja. Importante es cómo manipular el transductor cuando vamos a hacer una punción neuroaxial. Acá vemos entonces una representación de los distintos planos. Cuando colocamos el transductor en forma horizontal,
estaremos obteniendo el plano transverso. Cuando colocamos el traductor en forma vertical, obtenemos el plano sagital. Si colocamos el traductor exactamente en la línea media, obtenemos el plano medial. Y así tenemos distintas vistas. Esta sería la línea media como tal. El traductor lo ponemos en forma vertical a la par de la línea media, entonces estaremos obteniendo la vista paramedial sagital. Esta es la vista sagital, pero si inclinamos un poco el transductor hacia la línea media, estaríamos obteniendo una vista oblicua. Y si giramos el transductor 90 grados, poniéndolo así en forma horizontal, estaríamos obteniendo una vista del plano transverso. Muy importante que como aquí hay mucho hueso, hay que aprender a sortear la interferencia ósea. Entonces, una medida muy útil, aparte del deslizamiento, es inclinar el transductor lado a lado. Este es el movimiento de inclinación o tilting. Para recordar, esos son los movimientos básicos del transductor. Los 4 movimientos básicos del transductor son la traslación. Esto en inglés sería el sliding. Puede ser lateral o puede ser vertical. También se puede encontrar como sliding horizontal o sliding vertical. El otro movimiento es hacer un giro del transductor. Esto es lo que se conoce como el movimiento de rotación. Si mantenemos el mismo contacto, pero movemos el transductor desde arriba, entonces obtenemos este movimiento que es la inclinación o tilting. Y si manteniendo el contacto, pero hacemos una fuerza en profundidad, obtenemos el cuarto movimiento que es el movimiento de compresión. Entonces, para obtener la mejor vista, tenemos que combinar estos 4 movimientos del transductor. Traslación o sliding, que puede ser horizontal o vertical. También se le conoce como sliding a este movimiento. Deslizar o trasladar. La rotación, la inclinación o tilting y la compresión. Importante, la compresión lo que hace es aplastar un poco los tejidos. Entonces, como en punción neuroaxial necesitamos conocer la profundidad, la compresión excesiva lo que hace es producir una imagen que no refleja la realidad fisiológica en cuanto a profundidad. Entonces, eso hay que tener cuidado y entre más obeso sea el paciente, tendemos a hacer una compresión más fuerte y podemos estar infraestimando la longitud real de la distancia piel epidural o piel dural. Existen 2 vistas principales para el neuroeje. Es la vista parasagital y la vista transversal. La vista parasagital, a su vez, tiene 3 zonas muy importantes. El proceso transverso y si estamos a nivel de la columna vertebral torácica, vamos a ver también las costillas. La vista parasagital a nivel del proceso articular y la vista parasagital a nivel interlaminar. Vamos a ver cada una de estas vistas básicas. Vamos a empezar primero con la vista parasagital. Antes de empezar a obtener cada una de las vistas, primero tenemos que ubicarnos. Para ubicarnos, debemos localizar un punto de referencia anatómica que nos diga en qué nivel estamos. Si nosotros no conocemos el nivel, entonces las imágenes que obtenemos no nos va a ayudar a guiar el sitio de la punción y la dirección de la punción. Para ubicarnos, el primer paso es identificar la articulación sacroiliaca, pero la articulación lumbosacra. Entonces, para ello debemos utilizar el transductor convexo, lo orientamos en sentido vertical, es decir, vamos a obtener una vista en el plano sagital. Y si lo colocamos exactamente en la línea media, podemos ubicar el punto en donde estaríamos viendo la articulación lumbo-sacra, como se ve acá. Entonces, la imagen que obtendríamos es la siguiente. De hecho, eso se puede entender con un poco de lógica y aplicando los principios del ultrasonido. El transductor va a emitir las ondas de ultrasonido. Estas ondas, cuando pega contra hueso, va a generar una interfase y como el hueso es muy denso, va a generar una imagen hiperecoica en la superficie y no vamos a ver nada más allá de esa imagen hiperecoica.
o sea, vamos a ver sombra acústica. Y claramente el sacro es una fusión de varias vértebras. Consecuentemente, y a diferencia de las vértebras lumbares, no tiene como acá una separación debido a este disco intervertebral. Ya a nivel de sacro, este disco no se observa o prácticamente es despreciable y sería un hueso fusionado como un hueso continuo. Cuando nosotros colocamos el transductor a este nivel, hacia cefálico y hacia caudal, llega un punto en que vamos a obtener esta vista. Aquí se ve una imagen hiperecoica con una sombra acústica. Acá también vemos una imagen hiperecoica con una sombra acústica. Aquí sabemos de que hay hueso y hueso, pero esta imagen redondeada pequeña corresponde al proceso espinoso de una de las vértebras lumbares. Pero observe que cuando es sacro, esto es plano y es muy largo. Entonces aquí sabemos de que no hay ningún proceso espinoso a nivel lumbar que tenga esta morfología. Esto es característico de la articulación lumbo-sacra. Y con esto identificamos el espacio L5-S1. Y de ahí deslizamos cranealmente el transductor y vamos a ir contando. Aquí hay una imagen donde se puede visualizar estructuras más profundas. Inclusive se puede visualizar dos líneas hiperecoicas paralelas que corresponden al complejo posterior y al complejo anterior. Entre estas dos líneas se encontraría el saco dural. Esa es la primera imagen que debemos de obtener y ya con eso hemos ubicado cuál es el nivel de la columna vertebral. Recordemos que mediante palpación utilizaríamos la línea de referencia que es la línea de Tuffier. Esa línea de Tuffier conecta las dos crestas ilíacas y aproximadamente correspondería al cuerpo de L4. Digo aproximadamente porque en estudios de comparación entre la palpación versus la ubicación mediante imagen, el anestesiólogo puede fallar hasta en uno y hasta casi dos espacios, y esto especialmente es importante para pacientes obesos. Bueno, ahora sí, vamos a ver esta imagen que corresponde a la ilustración de la vista parasagital. Entonces, para la vista parasagital, colocamos el transductor en orientación vertical, empezando de lateral y vamos a ir corriendo hacia la línea media. Acá tenemos tres vistas por separado. Acá tenemos una vista parasagital a nivel de los procesos transversos. Si subimos a nivel torácico, correspondería a la vista parasagital a nivel de las costillas. Luego, manteniendo el transductor en orientación vertical, vamos a ir deslizando de medial, perdón, de lateral a medial. Y obtendríamos esta otra vista que corresponde a a los procesos articulares. Esto es lo que se le conoce como la vista de procesos articulares, que corresponderá entonces la articulación facetaria inferior y la articulación facetaria superior. Y una vez que hemos obtenido esta imagen, hacemos una ligera inclinación apuntando hacia la línea media. Entonces aquí obtendríamos la tercera vista. Esa tercera vista se llama la vista parasagital oblicua. Y con eso entonces ya obtendríamos una imagen bastante clara de lo que serían las dimensiones del neuroeje y para guiar la punción. Entonces, para entender mejor, colocamos el transductor así, con una orientación vertical. Utilizamos un transductor convexo. Empezamos lateral y nos vamos a ir deslizando hacia la línea media, manteniendo esto completamente vertical. No hacemos todavía inclinación. Esta es la vista parasagital y lateralmente se encuentran los procesos transversos. Y más arriba, a nivel torácico, podríamos encontrar las costillas. Entonces, para entender bien, vamos a concentrarnos en la vista A, acá, con el transductor completamente vertical. Empezamos de lateral y vamos a ir deslizando horizontalmente hacia la línea media. Y aquí vamos a obtener la primera vista. Claramente el haz de ultrasonido va a chocar contra el proceso espinoso, pero el proceso transverso y este proceso transverso. Entonces, aquí vamos a esperar una sombra acústica y aquí otra sombra acústica. Pero en medio
los haces de ultrasonido puede pasar sin obstáculo. Entonces, podríamos ver estructuras más profundas. ¿Y qué estructuras se puede visualizar acá más profundas? Principalmente el músculo. En este caso sería el psoas mayor. Esta es la imagen que nosotros obtendríamos. Aquí tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo y acá tenemos el músculo erector espinal. Y aquí vemos entonces estas imágenes hiperecoicas con una sombra acústica posterior. Entonces eso indica que aquí hay hueso y aquí hay hueso y aquí hay hueso. Como estamos lateral, anatómicamente, corresponde a los procesos transversos. Y si estamos a nivel de la vértebra torácica, va a corresponder a las costillas. Esta imagen, como vemos acá, tiene varios nombres. Se le conoce como la imagen digital, o sea, como si fuesen los dedos. Quizás de forma más representativa, se le conoce como la imagen de tridente. Acá vemos la imagen de este que es un tridente. Entonces, con esta imagen, ahora vamos a deslizar medialmente hasta obtener esto que es la vista parasagital a nivel articular. Aquí vemos articulación, articulación, articulación. Aquí vemos una idea interesante. Si el transductor lo ponemos acá, entonces vamos a tener sombra acústica prácticamente en todo lo ancho, a lo ancho de la imagen obtenida por el ultrasonido. ¿Por qué? Porque aquí veríamos hueso, hueso, hueso y hueso. A diferencia de la vista parasagital a nivel de los procesos transversos, aquí hay hueso, pero aquí no hay hueso, y aquí hay hueso, y aquí no hay hueso. Pero aquí esperaríamos ver hueso por todo lado. Y esto es lo que genera un aspecto acá, con la vista B parasagital a nivel articular. ¿Cómo obtenemos la imagen parasagital a nivel articular? Pues manteniendo el transductor vertical, lo que vamos a hacer es la traslación. Sería el deslizamiento en sentido horizontal, manteniendo el transductor en una orientación vertical, sin adicionar la inclinación. No debe agregar la inclinación. Entonces, con esto estaríamos viendo esta parte de la columna vertebral que corresponde a la articulación facetaria. También se le conoce sofisticado, se llama también articulación siga apofisiaria. Siga apofisiaria. También se le conoce como la articulación interapofisiaria o simplemente, y de manera más conocida, la articulación facetaria. Recuerde que se forma de las carillas articulares superior e inferior de las vértebras consecutivas. ¿Para qué obtenemos esta vista parasagital a nivel de la articulación siga apofisiaria? Porque nos va a permitir la guía de la punción por el abordaje paramedial. Entonces, acá vemos hueso, 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 sombra acústica continua. Entonces, no hemos mostrado la imagen del ultrasonido, pero aquí, integrando los conceptos de sonoanatomía, aquí entonces esperaríamos una sombra acústica a lo largo de la imagen transversal del ultrasonido. Y esto es lo que se le conoce como la imagen esta de jiba de camello. Vemos aquí que hay una interfase hiperecoica, aquí también continúa hiperecoica, y hay una sombra acústica en toda la parte transversal o la parte horizontal de la pantalla. Esto porque el hueso impide la progresión en profundidad de los haces del ultrasonido. Vemos sombra acústica, aquí hay sombra acústica, sombra acústica, sombra acústica. Y si vemos esto, entonces nos recuerda la analogía de la jiba de un camello. A la vista de la jiba de camello estaríamos a nivel de la vista B, o sea, la vista de procesos articulares. Muy importante para ir entendiendo la sonoanatomía de la punción neuroaxial. Después de esto, podemos hacer una inclinación hacia la línea media. Entonces, al hacer esa inclinación, el cuchillo del transductor va a cortar el neuroeje en una zona donde sí podemos ver el saco dural y este espacio correspondería al espacio interlaminar. Entonces aquí tenemos
las láminas. Y aquí vemos de que hay una rendija donde no existe hueso. Y al no existe hueso, no hay obstáculo para que las ondas de ultrasonido lleguen a estructuras más profundas. Y aquí logra entonces insonar y obtener los ecos del saco dural. Importantemente, hay una interfase que corresponde al complejo posterior y otro que corresponde al complejo anterior. Entonces, esperaríamos una línea hiperecoica, luego una sombra acústica, otra línea hiperecoica y otra sombra acústica. Y como el líquido cefalorraquídeo proporciona una imagen anecoica, continúa en profundidad hasta que nuevamente se presenta otra interfase que corresponde al complejo anterior. Ese complejo anterior estaría dado por la dura madre y más adelante por el cuerpo vertebral o el disco intervertebral, como se ve acá. Entonces, esta imagen ilustra la vista C, que estaría acá. Esta vista C se llama la vista parasagital o oblicua. Entonces, para repasar, esto refuerza el aprendizaje. Tenemos una vista parasagital a nivel de los procesos transversos. Nos deslizamos horizontalmente, pero siempre manteniendo el transductor en orientación vertical. Obtenemos la vista de proceso articular y manteniendo el contacto del transductor contra la piel, hacemos una ligera inclinación de unos 5, 10, 15 grados apuntando hacia la línea media. Y esta tercera vista se llama la vista parasagital o oblicua. Vemos esto que al inclinar se obtiene una imagen oblicua. Entonces, ¿qué hemos dicho con respecto al movimiento de transductor? Cuando movemos de lateral a medial, estamos usando la traslación. Después de que ya hemos obtenido la vista oblicua, perdón, la vista parasagital a nivel de los procesos articulares, hacemos el siguiente movimiento de transductor, que es la inclinación o tilting. O sea, hacemos una inclinación de 5, 10 o 15 grados, todo dependerá de la anatomía del paciente. Y obtendríamos la vista parasagital oblicua. ¿Cuál es la ventaja de la vista parasagital oblicua? Que tenemos una rendija por donde podemos obtener la imagen del saco dural a través del espacio interlaminar que no tiene hueso. Vamos a ver la imagen en la pantalla. Entonces, al hacer esta ligera inclinación, nos capeamos del proceso articular y podemos entonces ver una rendija que se forma entre la lámina superior y la lámina inferior. Entonces, aquí tenemos el espacio interlaminar, el espacio interlaminar. Y como aquí no hay hueso, entonces los haces de ultrasonido continúa en profundidad y logra entonces determinar una imagen hiperecoica y otra imagen hiperecoica que son paralelos entre sí con una zona anecoica. Esto es lo que se le conoce como el complejo posterior y el complejo anterior. Entre el complejo posterior y el complejo anterior tenemos el espacio intratecal, o sea, el saco dural. Por acá estaría el líquido cefalorraquídeo y dependiendo del nivel tendríamos médula espinal o cono medular, pero aquí estamos a nivel de L3, L4, entonces lo que hay acá son las fibras de la cauda equina. Esta es la vista parasagital. Muy importante entender la zonoanatomía. Esta imagen, haciendo analogía con cosas cotidianas, algunos autores de forma muy creativa consideran que esto se asemeja a especies como de colinas, inclusive algunos todavía más creativos hacen la analogía como si estuviese viendo cabezas de caballo, que sería como esto, estar viendo como cabezas de caballo. No confundir cabezas de caballo con jiba de camello. Son dos cosas distintas. Jiba de camello corresponde a la vista parasagital a nivel de los procesos articulares. En cambio, la imagen de cabeza de caballo corresponde a la vista parasagital o oblicua. Entonces, para integrar la anatomía macroscópica con la zonoanatomía. Aquí tenemos el transductor convexo, acá. Aquí tenemos la piel, la grasa, el músculo erector espinal que está acá. Como el músculo es hipoecoico. Luego tenemos esta interfase del hueso. Entonces son
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 huesos. Y existe esta rendija donde no hay hueso, donde los haces de ultrasonido puede avanzar sin obstrucción y se topa con otra interfase que corresponde al complejo posterior y al complejo anterior. Observe que cuando decimos complejo posterior, no estamos diciendo si esto corresponde a la dura madre o si corresponde a la grasa epidural o si corresponde al ligamento amarillo. Es un conglomerado de tejido. Por eso, como el ultrasonido no logra, debido a su resolución insuficiente, no logra descifrar dónde empieza el ligamento amarillo y dónde está la grasa epidural y cuando empieza el saco dural, entonces se prefiere llamar como complejo posterior, y el complejo anterior estaría formado por la dura madre, la grasa peridural, y se forma luego otra imagen hiperecoica que corresponde entonces al cuerpo vertebral y también al disco intervertebral. Y esta es la explicación de esta imagen, la anatomía macroscópica, y esta es la zonoanatomía. ¿Para qué obtenemos la vista parasagital oblicua? Porque es la ruta donde nosotros podemos punzar con una aguja espinal o una aguja epidural. Esta técnica de punzar no en la línea media, sino en forma oblicua, esta es el abordaje paramedial para accesar aquí al saco dural o al espacio epidural, se obtiene con la vista parasagital oblicua. Antes del advenimiento del ultrasonido, ya se ha utilizado este abordaje utilizando las referencias anatómicas. Cabe mencionar de que uno de los principales pioneros de esta técnica fue el doctor John Bonica. Acá vemos al doctor John Bonica. Él es considerado como el padre de la algología moderna. De hecho, hay una historia bastante interesante de las contribuciones del doctor John Bonica en lo que es el área de la algología. El doctor John Bonica nació en Italia, migró a Estados Unidos y se radicó principalmente en Washington. Y antes de dedicarse de lleno a la medicina, él fue un deportista de alto rendimiento. De hecho, practicó la lucha libre y llegó a ser bastante bueno. Incluso ganó varios campeonatos. Y si no fuese por medicina, él hubiera seguido como luchador libre profesional y podría haber ganado un campeonato mundial de lucha libre. Hay una historia interesante con el doctor John Bonica y es que él luchó también con este otro monstruo de la lucha libre que fue Maurice Tillet. Claramente, Maurice Tillet, por sus facciones grotescas, tiene la secuela de una acromegalia. Maurice Tillet nació en los Montes Urales en la antigua Unión Soviética, pero luego migró hacia Francia y ahí se dedicó a la lucha libre. Llegó a ser campeón mundial de lucha libre en su categoría, Maurice Tillet. De hecho, si usted ve la fisonomía externa de Maurice Tillet, nos recuerda a un personaje de una película de animación. Sí, efectivamente, él fue el que inspiró la fisonomía de Shrek. Bueno, otra contribución importante del doctor John Bonica fue que en 1953 publica su libro más famoso, es Tratado de la eh, Algología en el Perioperatorio. También el doctor John Bonica fundó la revista Pain, la revista de mayor impacto en cuanto a literatura biomédica del dolor. Y también, junto con otros anestesiólogos, fundó la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP. De hecho, en 1979 se hace la primera definición científica de dolor y todo eso fue gracias a la contribución del doctor John Bonica. Y en el año 1986 participó en una reunión con expertos en algología y creó la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Esto con el fin de tener un enfoque más práctico para el dolor del paciente con cáncer. En vista de su practicidad, la escalera analgésica de la OMS posteriormente se extrapoló para patologías
no oncológicas. Bueno, entonces ya vimos lo que es la técnica para obtener la vista parasagital a nivel de proceso transverso, a nivel de proceso articular y a nivel interlaminar. Recordad de que proceso transverso es igual a signo de tridente, proceso articular igual a jiba de camello, a nivel interlaminar igual a cabezas de caballo. Ahora vamos a ver la vista transversal. Para obtener la vista transversal, lo que hacemos es girar el transductor 90 grados y colocamos el transductor así. Al girar 90 grados, entonces estaríamos haciendo un corte en el plano transverso o el plano horizontal. En vista de que el espacio no obstruido por la sombra acústica de los procesos espinosos es bastante estrecho, debemos combinar con una inclinación, con un tilting, para poder insonar y obtener la vista del espacio inter o del saco dural. Para entender bien, entonces, como estábamos en el plano parasagital, para obtener la vista transversal, tenemos que hacer un movimiento de, primero, una rotación de 90 grados. A rotar 90 grados, entonces colocamos el transductor en orientación horizontal y con eso obtenemos la vista transversal del neuroeje y estaríamos así. Estamos haciendo un escaneo de el plano transversal, girando el transductor 90 grados y luego podemos deslizar cranealmente y caudalmente. Y también podemos hacer una inclinación craniocaudal o una inclinación lateral. Estos son los movimientos que debemos de manipular del transductor para obtener la vista más nítida del saco dural. En este caso, para obtener la vista del complejo anterior y el complejo posterior. Vamos a ver un dibujo macroscópico. Entonces, aquí tenemos el transductor colocado en forma ahora transversalmente. Y aquí podemos chocar contra hueso. Este hueso sería el proceso espinoso, pero también hueso acá de la lámina. Queremos ver esta estructura que correspondería al complejo posterior y el complejo anterior. Pero claramente, así como está colocado, no lo vamos a poder encontrar, no lo vamos a poder ver debido a la sombra acústica provocada por el proceso espinoso y también por las láminas. Aquí tenemos el erector espinal, este es el cuadrado lumbar y acá tenemos el psoas mayor. ¿Cómo sorteamos toda esta molesta sombra acústica? Si no hacemos ningún cambio, esto es lo que nosotros vamos a ver. Aquí hay una sombra acústica. Este es el proceso espinoso. ¿Cómo sabemos que es L3? Porque lo hemos referenciado ubicando la articulación lumbosacra. Y acá también lateralmente tenemos una sombra acústica provocada por la lámina de este lado y la lámina de este otro lado. Acá tenemos el erector espinal. Acá tenemos el cuadrado lumbar y más en profundidad el psoas mayor. Pero con esto no podemos hacer la punción porque no sabemos dónde está el saco dural. Entonces, para sortear eso, tenemos que hacer movimiento de inclinación. Así, tal cual, lo único que sabemos es dónde está la línea media, pero no sabemos a qué profundidad se encuentra el saco dural en su complejo posterior y en su complejo anterior, así como el espacio intratecal. Algo tenemos que hacer para poder obtener esa vista. Se ve que si integramos la sonoanatomía con la imagen, con la imagen de anatomía macroscópica, esta sería la imagen de un estudio de resonancia. Tenemos proceso espinoso, tenemos acá la lámina y acá tenemos el espacio intratecal. Este es el espacio epidural posterior. Este es el cuerpo vertebral. Y acá adelante, mucho más pequeño, es el espacio epidural anterior. Así como está, tenemos sombra acústica lateralmente por las dos láminas, medialmente por el proceso espinoso. Lado a lado tenemos el erector espinal, el cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor. Entonces ahora lo que hacemos es combinando un poco de inclinación con un poco de traslación craniocaudal, podemos capear el hueso que sería el proceso espinoso. Entonces obtendríamos
Una vista no obstruida por hueso. Ese es el espacio interespinoso. Y acá se ha removido del hueso. Lo que vemos es un ligamento de tejido conectivo denso que corresponde al ligamento interespinoso. El erector espinal lado a lado, el cuadrado lumbar y el psoas mayor. Entonces aquí ya no tenemos la obstrucción de los procesos espinosos. Entonces, más en profundidad, el haz de ultrasonido va a chocar contra esta zona. Esta zona delimita lo que anatómicamente se le conoce como el complejo posterior. Luego tenemos el espacio intratecal y luego más adelante tenemos el complejo anterior. El complejo posterior, desde el punto de vista sonográfico, sería una imagen hiperecoica. Acá también el complejo anterior, otra imagen hiperecoica. Y esto es lo que nosotros encontraríamos en la imagen correcta. Cuando no hay una obstrucción por hueso, entonces no hay sombra acústica. Y en profundidad vamos a ver esto que corresponde al complejo anterior. Esto de hecho es muy sutil, es muy sutil. En algunas ocasiones se puede ver con mucho más claridad el complejo posterior. En otras ocasiones se ve, como en este caso, mucho más claridad el complejo anterior. Pero esta imagen del complejo anterior no debería de verse si en su trayectoria existe hueso. Entonces, esta es la razón por la que viendo esta imagen sutil en profundidad indica que estamos viendo a través de la rendija del espacio interespinoso, que esto no es hueso, sino que es ligamento interespinoso. Esta vista corresponde a la vista transversal y estamos directamente a través del espacio interespinoso. Para entender bien, aquí tenemos la anatomía macroscópica y aquí tenemos la zonoanatomía. Acá tenemos el transductor, piel y tejidos celular subcutáneo. Luego nos topamos con el ligamento interespinoso. Como esto no es hueso, permite que los haces del ultrasonido continúen viajando en profundidad y rebota generando la imagen de los complejos anterior y complejo posterior. En esta imagen quedó mucho más nítido la imagen del complejo anterior y un poco más superficial tenemos el complejo posterior. Y en medio de estos dos estaría el espacio intratecal, que corresponde al saco dural. Para entender mejor, entonces, nuevamente, no hay obstrucción por hueso, consecuentemente vamos a ver los ecos hasta en las partes más profundas. Una imagen hiperecoica horizontal, otra imagen hiperecoica horizontal, entonces esto corresponde al complejo posterior, el complejo anterior, el espacio intratecal, acá una línea hiperecoica con su sombra acústica, entonces son los procesos transversos y acá también un poco más abultado, más cerca de la superficie tenemos el proceso articular, como es hueso y hueso, sombra acústica y sombra acústica. Y el ligamento interespinoso es hipoecoico, no hay sombra acústica, el haz de sonido continúa avanzando en profundidad y nos genera las imágenes de los complejos posterior y anterior. Antes de seguir avanzando, sería conveniente hacer un repaso de lo que ya hemos revisado sobre los distintos tipos de abordaje con el ultrasonido del neuroeje. Acá tenemos una ilustración de lo que es la vista parasagital. En la vista parasagital tenemos tres localizaciones. Primero, muy lateral, aquí estaríamos a nivel de los procesos transversos. Un poco más hacia la línea media, sin llegar hasta la línea media, tenemos este abordaje que es la vista parasagital a nivel de las articulaciones facetarias. Luego, haciendo una inclinación hacia la línea media, pero sin desplazar medialmente, tenemos la vista parasagital oblicua. Entonces tenemos la vista parasagital a nivel de los procesos transversos. En B tenemos la vista parasagital a nivel de las articulaciones facetarias. Y en C, haciendo una leve inclinación hacia la línea media, obtenemos la vista parasagital oblicua. Recordar de que cuando tenemos el transductor bastante lateral, estamos viendo los procesos transversos que da la imagen de tridente. Acá tenemos el músculo erector espinal y entre las sombras acústicas consecutivas podemos observar el músculo psoas mayor. Esta es la vista que
nos da una imagen de tridente. No debemos de confundir con la siguiente, que es la vista parasagital a nivel de los procesos articulares. Es la articulación facetaria o la articulación siga apofisiaria. Aquí lo que vemos es una imagen un poco más redondeada con espacio entre los huesos, entre dos huesos consecutivos completamente cerrados, que no permite la insonación de las áreas más profundas. Aquí vemos una línea que se puede interconectar, que corresponde a hueso sin la presencia de una ventana acústica. Esto indica de que estamos a nivel de los procesos articulares. Y la imagen que se obtiene es análogo a las jivas de un camello. Entonces, imagen de tridente corresponde a la vista parasagital a nivel de los procesos transversos. La imagen de jiva de camello corresponde a la vista parasagital a nivel de las articulaciones facetarias o las articulaciones siga apofisiarias. Luego, haciendo una leve inclinación hacia la línea media sin realizar el desplazamiento del transductor, obtenemos la vista parasagital oblicua. Aquí podemos observar cada una de estas sombras acústicas que corresponde a las láminas. Pero observe que entre lámina y lámina hay una rendija por donde el ultrasonido puede atravesar estructuras más profundas. Esta corresponde a la vista parasagital y este espacio que permite el paso de ultrasonido es el espacio interlaminar. Acá tenemos uno, acá tenemos otro que está mucho más nítida. Igualmente aquí podemos ver. Y lo que se puede visualizar en zonas más profundas, que corresponde a una imagen hiperecoica, sería el complejo anterior. Entre dos láminas consecutivas veremos esta estructura hiperecoica que es paralela al complejo anterior, que corresponde al complejo posterior. Y entre estos dos complejos estaría el espacio intratecal. Ya en esta vista, algunos de forma muy creativa hacen la analogía como si estuviese viendo unos cerros o serrucho también, en forma de los dientes de una sierra o de montañitas o pequeños cerros. Y algunos de manera todavía más creativa hace analogía como si estuviésemos viendo una fila de cabezas de caballo. Vamos a ver un video ilustrativo. Este queda mucho más nítido porque es de un paciente que tiene un empiema con engrosamiento pleural y un patrón B. Entonces, eso contrasta mucho mejor. Aquí podemos ver esta imagen que corresponde a las costillas. Aquí vemos unas consolidaciones subpleurales. Y haciendo un movimiento de lateral hacia la línea media, aquí vemos la transición. O sea, aquí estamos a nivel muy lateral, se ve sliding pleural. Luego desplazamos medialmente la transición a jiba de camello y después vemos esto que corresponde a los procesos a las láminas, y si hacemos todavía una inclinación más pronunciada, entonces desaparece el espacio interlaminar. Para ver acá ya estaríamos viendo los procesos espinosos. Entonces, de esta manera, acá podemos ver esto que se ve hiperecoica corresponde a las láminas. Esta rendija por donde el ultrasonido logra atravesar a zonas más profundas corresponde al espacio interlaminar. Aquí vemos el complejo posterior y acá vemos el complejo anterior. Aquí vemos claramente el complejo anterior. Este es el complejo posterior. Y acá sería el espacio intratecal. Entonces, recordar de que tenemos el paciente en decúbito lateral y vemos la imagen del tridente con el sliding pleural, deslizando ligeramente hacia la línea media sin inclinar. Aquí vemos cómo inclusive se puede apreciar una grada. Eso es el paso a nivel de procesos transversos, aquí en este caso las costillas, más lateralmente, y acá estaríamos en la articulación cigoapofisiaria o las articulaciones facetarias, jiba de camello, manteniendo el contacto del transductor sin desplazamiento lateral hacia medial. Hacemos una ligera inclinación y al hacer esta inclinación, poco a poco, aquí ya estamos viendo en esta imagen de serrucho. Y luego
con un poco más de inclinación. Podemos ver aquí en áreas más profundas, acá corresponde al complejo anterior. Entonces, recordar, empezar de lateral hacia medial, poco a poco. Aquí se ve cómo se brinca y estamos sobre el espacio. Bueno, complementando con el abordaje para sagital, tenemos que realizar girando 90 grados el transductor para obtener la vista transversal. Así estaríamos viendo el neuroeje en su plano transversal. Como los procesos espinosos causan sombra acústica, entonces tenemos que buscar una posición que nos permita que el ultrasonido entre sin obstáculo hasta llegar acá al saco dural. Entonces observe que en posición A estaríamos encima de este proceso espinoso y de ahí en profundidad solamente veríamos una sombra acústica. Desplazando un poco más caudal y haciendo una leve inclinación, podemos dirigir las ondas de ultrasonido en una dirección que no sea obstaculizado por la presencia de hueso. Esta es la manera para obtener la vista transversal. Acá podemos ver ya cuando direccionamos en el plano adecuado, capeamos hueso y estaríamos viendo a través del ligamento interespinoso. El ligamento interespinoso es tejido conectivo denso y produce una imagen que es hipoecoica, como se ve acá. De lado a lado estaríamos viendo aquí las láminas y en profundidad estaríamos viendo el complejo posterior y el complejo anterior. A veces cuesta ver exactamente dónde se encuentra el complejo posterior. En otras ocasiones cuesta ver dónde exactamente se encuentra el complejo anterior. Pero para visualizar mejor, si nosotros desplazamos el transductor haciendo leves inclinaciones, podemos ver el ángulo que permite obtener la mayor claridad en cuanto a los complejos anterior y posterior, y así podemos delimitar la inclinación apropiada para realizar la punción. Bueno, una vez integrados esos conceptos, tenemos que aplicar la trigonometría. Para entender cómo se debe de realizar la punción neuroaxial, hacemos la analogía de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo hay dos catetos y una hipotenusa. Entonces, hacemos la analogía de que este punto, este vértice, corresponde al objetivo, en este caso, hacia el saco dural o al espacio epidural, dependiendo de si vamos a hacer una punción espinal o una punción epidural. Este cateto corresponde a la línea media. Este otro cateto corresponde a la piel por encima de la línea media y desplazando lateralmente. Y la hipotenusa corresponde al abordaje oblicuo. Y así entendemos la técnica de la punción con referencia anatómica o guiado por ultrasonido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el nivel. Para eso, colocamos el transductor para encontrar el sacro y de ahí nos vamos para arriba en forma cefálica para delimitar exactamente a cuál vértebra estamos viendo. Luego ubicamos el interespacio. Para eso colocamos el transductor en forma vertical y vamos a ver sombra acústica provocada por el proceso espinoso, sombra acústica provocada por el proceso espinoso, y donde no se vea la sombra acústica, entonces aquí correspondería el espacio interespinoso. Ahí hacemos la primera marca. Luego tenemos que ubicar exactamente dónde está la línea media. Para ubicar la línea media, entonces ponemos el transductor en una orientación horizontal y con esta marca que corresponde a la bisectriz, vamos a ir barriendo de caudal a cefálico y de cefálico a caudal. Y esta marca va a corresponder al sitio donde se encuentra la línea media. ¿Cómo podemos ubicar la línea media? Porque ahí se encuentran los procesos espinosos que provoca una imagen de sombra acústica. Y así, entre estas dos marcas ya tenemos la intersección. Esta intersección corresponderá al punto de la punción. Entonces, con este punto ya referenciado, podemos hacer la punción con más tranquilidad por el hecho, además de que
podemos medir la profundidad para llegar al espacio epidural o al saco dural. Hacemos la medición, entonces ya tenemos este punto de entrada y lo que tenemos que hacer es mantener la orientación de la aguja, ir avanzando hasta la profundidad que hemos medido con el ultrasonido. Y eso nos da una orientación preprocedimiento y así aumenta la tasa de éxito a primera intención para la punción neuroaxial. Entonces, nuevamente, hacemos la ubicación del interespacio, colocamos el transductor en orientación vertical y aquí entonces ponemos la marca que corresponde al sitio donde no hay sombra acústica. Aquí y acá hay sombra acústica que corresponde a los procesos espinosos. Entonces, esta rendija donde no hay sombra acústica va a corresponder al interespacio. Luego hacemos un giro de 90 grados para ubicar toda la línea media. Entonces, en el transductor generalmente hay una marca que corresponde a la bisectriz. Bisectriz es la marca que divide la imagen en dos. Por ejemplo, acá todo esto es el ancho de la imagen. En el transductor puede haber una marca, generalmente es una marca triangular, y aquí vamos a ir subiendo el transductor, manteniendo en orientación horizontal para ir marcando dónde se encuentra exactamente la sombra acústica. Entonces, nuevamente aquí en vista oblicua ubicamos el interespacio y en la vista transversa ubicamos dónde está el proceso espinoso y así trazamos la línea media y la intersección entre la marca horizontal y la marca vertical. Ahí corresponderá entonces al sitio de la punción. Es relativamente sencillo de entender, pero se necesita práctica para que este punto de intersección sea lo más exacto posible. Cabe mencionar de que a veces cuando ponemos un punto acá, todavía nos falta el plano de inclinación. Para el plano de inclinación, entonces tenemos que ir moviendo el transductor encima del interespacio, haciendo una inclinación en sentido cefálico y caudal hasta que logremos con la inclinación que obtenga la mejor vista del proceso o del complejo posterior y anterior, y así esa sería la inclinación recomendable para realizar la punción neuroaxial. Un detalle es que para el ultrasonido del neuroeje a nivel lumbar es relativamente sencillo, porque los interespacios son mucho más pronunciados, pero a nivel de la columna torácica es un poquito más de reto, debido a que los interespacios son más estrechos. Y por el otro lado, los procesos espinosos son mucho más inclinados. Entonces, margen de error es mucho menor en comparación con a nivel lumbar. Entonces, vamos a analizar con un poquito más de detalle cuando estamos haciendo el ultrasonido a nivel de la columna vertebral torácica. Aquí podemos ver que hay un proceso transverso y lateral del proceso transverso tenemos las respectivas costillas y podemos entonces abordar el neuroeje a través del espacio interlaminar o en la pura línea media sería a través del espacio interespinoso. En medio de las costillas estaríamos viendo el pulmón y claramente podemos identificar que se trata de pulmón porque tiene sliding pleural. Cuando estamos a nivel lumbar, lo que vemos en lugar de pulmón sería el músculo psoas mayor. Entonces, para hacer un poquito más de repaso con respecto al ultrasonido de la columna torácica, vamos a ver la vista parasagital a nivel de las costillas. A nivel de las costillas. Entonces, ponemos el transductor en orientación vertical. Aquí más lateral estaríamos viendo las costillas y la pleura. Un poco más medial estaríamos viendo la articulación facetaria. Inclinando hacia la línea media obtendríamos la vista parasagital oblicua para encontrar el espacio entre las láminas consecutivas. Aquí está la lámina. Aquí está la lámina y esta rendija que no tiene hueso en su trayecto corresponde al espacio interlaminar. Entonces el transductor colocado en orientación vertical, preferiblemente
para facilitar la orientación, debemos tener la costumbre de colocar el indicador siempre hacia arriba. El indicador siempre hacia arriba. Y esto es lo que nosotros obtendríamos conforme vamos a ir deslizando de lateral hacia medial y luego hacer una ligera inclinación para encontrar el espacio interlaminar. Una vez que encontramos el espacio interlaminar, entonces observaríamos el complejo anterior. Este es el complejo posterior. Y entre los dos complejos estaría el saco dural con la médula espinal. Aquí ya podemos decir que hay médula espinal, a diferencia de a nivel lumbar, que básicamente serían las fibras de la cauda equina. Por eso hay que tener muchísimo más cuidado el abordaje a nivel torácico, porque en caso de una perforación accidental, la punta de la aguja puede dañar la médula espinal y sería una consecuencia catastrófica. Nuevamente, si nosotros colocamos el transductor para la vista parasagital oblicua, estaríamos viendo cómo los haces de ultrasonido puede chocar contra la lámina generando una sombra acústica, que sería esta. Pero entre lámina y lámina hay una pequeña rendija donde no hay hueso y el haz de ultrasonido puede avanzar sin obstrucción, permitiendo observar el complejo anterior y el complejo posterior. Y en medio estaría el saco dural que contiene la médula espinal. Esto es lo que se observaría en una resonancia magnética. Tenemos aquí la lámina, el espacio epidural, el saco dural que contiene la médula espinal torácica. Y entre lámina y lámina estaría el ligamento amarillo. Cuando colocamos el transductor modificando la orientación 90 grados, entonces obtendríamos la vista transversal. Podemos ver el neuroeje en su plano transversal. Y eso es lo que encontraríamos. Si ponemos el transductor así, en orientación horizontal, obtenemos esta vista transversal del neuroeje, donde aquí vemos anatómicamente en esa representación la piel, el tejido celular subcutáneo, el proceso espinoso. Lado a lado tenemos el músculo erector espinal. Un poco más en profundidad, ya aquí observaríamos el espacio epidural, así como la parte posterior de la dura madre. Esto es lo que se le conoce como el complejo posterior. Luego tendríamos la médula espinal y adelante, con un poco de grasa, el cuerpo vertebral y el saco dural en su porción anterior, observaríamos el complejo anterior. A ambos lados, lateralmente, veríamos las sombras acústicas de la costilla. Y entre costilla y costilla podemos ver la pleura con el pulmón subyacente haciendo la típica imagen de sliding pleural. Eso es lo que observaríamos ya en la imagen del ultrasonido. Tenemos acá la piel y el tejido subcutáneo. Luego vemos una sombra acústica provocada por el proceso espinoso. Aquí no se ve nada, pura sombra acústica. Eso significa que hay en el trayecto una estructura ósea. A ambos lados también vemos una imagen que es hiperecoica, que corresponde a la lámina de lado a lado. Y como hay hueso, entonces igualmente vamos a observar una sombra acústica. Todavía más lateralmente veríamos la costilla, pero entre espacio y espacio podemos ver esta imagen hiperecoica que corresponde a la pleura y característicamente vemos el deslizamiento pleural. Eso significa de que esta imagen no nos permite con esta inclinación llegar al neuroeje. Tenemos que hacer una pequeña variación haciendo desplazamiento caudocefálico y haciendo inclinación caudocefálico para encontrar una rendija por donde el haz de ultrasonido puede atravesar sin obstrucción por estructura ósea para encontrar el espacio interespinoso. Cuando encontramos este espacio interespinoso en profundidad, veríamos el complejo posterior y el complejo anterior. Entonces, esta es la representación anatómica y esto es lo que nosotros veríamos en la pantalla del ultrasonido. Es importante entender de que cuando la insonación no se hizo en la inclinación correcta, los huesos, tanto el proceso espinoso superior como el inferior, estorba el trayecto del ultrasonido. Cuando orientamos
en la inclinación correcta, entonces veríamos el ligamento interespinoso y en profundidad podemos ver los complejos anterior y posterior. Acá en una imagen de tomografía podemos entender este concepto. Aquí, como ya no vemos el proceso espinoso, significa que esto corresponde al espacio interespinoso, formado por ligamento interespinoso, que es tejido conectivo denso. A ambos lados estaría la lámina y acá estaríamos debajo de la lámina el espacio interlaminar y por acá estaría el saco dural. Bueno, habiendo entendido la anatomía y la zonoanatomía, ahora lo que queda es ejecutar del punto de la superficie de la piel hasta llegar al espacio epidural o al espacio subaracnoideo, dependiendo de si buscamos un abordaje epidural o un espacio o un abordaje espinal. Para eso tenemos que repasar 6 pasos. Esos son los 6 pasos para la técnica de la punción neuroaxial. El primer paso es la preparación para la insonación. El segundo paso es obtener la vista parasagital, empezando muy lateral con la vista del proceso transverso y haciendo un poco de tilting y desplazamiento medial. Buscamos la vista de parasagital en sentido oblicuo a nivel del proceso articular. Y haciendo un poco de inclinación, obtenemos la vista oblicua, que es la vista interlaminar. Con esto identificamos y marcamos el nivel intervertebral. Después de eso, rotamos el transductor 90 grados para obtener la vista transversal interlaminar. Intersecando esos dos puntos, entonces marcamos el punto de intersección y este va a corresponder el punto de punción por la línea media. Esto parece como muy complejo, pero vamos a analizar con claridad cada uno de estos pasos. Primero, la preparación para la insonación. Hay una publicación en Anesthesiology que explica muy bien todo este método sistemático de abordaje para la punción neuroaxial. Son esos 6 pasos que está en la diapositiva anterior. Entonces, el primer paso es la preparación para el escaneo. Ponemos el paciente en la posición en que se le va a realizar el bloqueo. Es importante de que el paciente debe ser mantenido en la misma posición en que se realizó el escaneo. No es recomendable, de hecho es desorientador de que uno haga una insonación escaneando con el paciente en posición sentada y en momento de punción lo ponemos en decúbito lateral o viceversa. El paciente debe mantener en la misma posición en que se realizó la insonación. Utilizamos un transductor. Ese transductor, en la mayoría de veces, se recomienda un transductor convexo de 2 a 5 MHz y ajustamos la profundidad, así como el enfoque y la ganancia a aproximadamente unos 7 a 8 centímetros. Entonces, importante escoger el transductor correctamente. Entre la resolución y la profundidad de la adquisición de la imagen, la mejor recomendación es un transductor convexo. El transductor lineal se puede utilizar solo para cuando el paciente es demasiado delgado. Y el transductor microconvexo o sectorial tiene el inconveniente de que no da una buena definición en profundidad. Entonces, acá tenemos estos 3 transductores, uno de convexo de 1 a 5 MHz, otro lineal de 4 a 12 MHz y un sectorial de 3 MHz. Entre estos 3, el que debemos de escoger es este, de 1 a 5 MHz. Algunos fabricantes tienen un transductor convexo de 3 a 5 MHz, pero este es el que tenemos en el servicio. Luego es importante la botonería. Entonces, tenemos que escoger el ajuste correcto de TGC. TGC es la compensación de la ganancia de tiempo. Entonces, eso nos permite modificar la imagen para ver en algunas partes que queda demasiado oscuro o demasiado blanca, o sea, hipoecoica o hiperecoica, hacer un ajuste. Esa es la compensación de la ganancia de tiempo. También es importante hacer el ajuste de la profundidad. Como la mayoría de las veces, la estructura
puncionar queda entre 5 a 7 centímetros, entonces es recomendable ajustar la profundidad a alrededor de unos 10 centímetros. También es importante que hagamos mediciones. Para hacer las mediciones tenemos que congelar la imagen y luego entonces aplicamos la medición de la profundidad. Entonces con estas programaciones podemos ya obtener una excelente imagen para planificar la orientación y la profundidad y también la inclinación de la punción. Por ejemplo, acá tenemos una imagen ya capturada. Acá se puede ver el espacio interespinoso, no hay oposición de una estructura ósea. Así es que el haz de ultrasonido continúa su trayecto hacia la profundidad, dando imagen a esto que corresponde al complejo posterior y el complejo anterior. Y aquí estamos haciendo una medición. Esta es la regla de profundidad. Observe que preajustamos la profundidad alrededor de unos 10 centímetros. En pacientes más delgados se puede preajustar a una profundidad mucho menor, pero con 10 centímetros calza bien para la mayoría de los pacientes. Igualmente, podemos hacer una medición del complejo posterior hacia el complejo anterior y así nos da una idea de cuánto es el diámetro del saco dural. Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, empezar con la vista parasagital. Muy lateralmente obtenemos la vista parasagital a nivel de los procesos transversos. De ahí sin hacer inclinación, haciendo únicamente un deslizamiento o traslación en sentido horizontal, vamos a obtener la vista parasagital articular. Aquí estaríamos viendo la articulación facetaria o las articulaciones siga-apofisiarias. Una vez obtenida esta vista, recuerde que parasagital a nivel de procesos transversos es imagen de tridente. Parasagital a nivel articular es imagen de jiba de camello. Y sin hacer un movimiento de traslación, continuamos con una leve inclinación del transductor hacia la línea media para obtener la vista obliqua. Ahí donde obtenemos la vista interlaminar. Pero entonces el segundo paso es obtener la vista parasagital, llegando a obtener la imagen de jiba de camello. Ese es el segundo paso. El segundo paso es obtener luego la vista parasagital y hacemos una pequeña traslación para que de la vista parasagital de procesos transversos, que se visualiza como imagen o signo de tridente, también se le conoce como signo de los dedos, porque se parece como si estuviese viendo los dedos, o cuando ponemos el transductor a nivel de las articulaciones interfalángicas, ahí se puede observar esta imagen, sombra acústica. Entonces aquí lo que vemos corresponde a los procesos transversos, imagen de tridente, con el erector espinal hacia atrás y con el psoas más hacia adelante. Luego, en este paso, hacemos una traslación de lateral a medial para obtener la vista parasagital articular y veríamos una imagen de jiba de camello que corresponde a las articulaciones facetarias entre los procesos articulares superior e inferior. Eso es lo que veríamos. Ese es el erector espinal. Esta es la articulación facetaria. Observe que si colocamos el transductor acá, en todo su trayecto se observa el hueso y consecuentemente el ultrasonido no puede sortear estas estructuras óseas, por eso hay sombra acústica a lo largo de toda la imagen. Todo esto es sombra acústica. Y aquí en la superficie hiperecoica corresponde entonces a los procesos articulares. El paso a seguir sería obtener la vista oblicua interlaminar. A partir de la vista parasagital articular, hacemos una leve inclinación hacia la línea media y en ese momento observamos una pequeña ventana acústica. Esta ventana acústica corresponde al espacio interlaminar. Entonces, estamos en el paso para obtener la vista parasagital oblicua. La vista parasagital nos da una imagen de serrucho, aunque algunos lo comparan como la cabeza de varios caballos. En esta vista, como no hay hueso, entonces podemos insonar hacia el saco dural, observando el complejo posterior y el complejo anterior.
El complejo posterior está formado por el ligamento amarillo, el espacio epidural que tiene grasa y los plexos venosos de Watson y la parte posterior de la dura madre. Observe que se llama complejo posterior porque el ultrasonido no logra, por su baja resolución, discernir dónde empieza y dónde termina el ligamento amarillo, dónde empieza y dónde termina el espacio epidural y exactamente dónde inicia la dura madre. Por eso se llama complejo. Incluye estas tres estructuras, complejo posterior. Lo mismo con el complejo anterior. La baja resolución del ultrasonido no permite diferenciar cada una de esas estructuras y se cataloga la imagen como un complejo, formado por la parte anterior de la dura madre, el ligamento longitudinal posterior y el cuerpo vertebral. Esto es lo que observaríamos en la pantalla del ultrasonido. Tenemos el ligamento amarillo junto con la dura y junto con el espacio epidural. Aquí se observa la nitidez de la separación, pero eso no es lo común. La mayoría de veces vemos una sola imagen hiperecoica. Esto se puede lograr solamente para pacientes muy delgados. Y acá tenemos el complejo anterior. Entre el complejo posterior y el complejo anterior, entonces estaría el espacio intratecal. Acá una imagen de resonancia magnética para entender la anatomía macroscópica con la zonoanatomía. Y esta es la forma que debemos de colocar el transductor, con una inclinación hacia la línea media para tratar de sortear las estructuras óseas y de esta manera entre lámina superior y la lámina inferior, observe que aquí hay una pequeña rendija donde no hay hueso y el ultrasonido logra insonar en profundidad obteniendo la vista del complejo posterior y el complejo anterior. Después de esto, entonces, identificamos y marcamos el nivel intervertebral. Para eso tenemos que hacer un leve movimiento girando el transductor para ir marcando el nivel intervertebral. Entonces, en este paso, lo que hacemos es ir moviendo el transductor para que de esta manera nosotros podamos identificar el nivel intervertebral. Para ubicar correctamente el nivel intervertebral, primero tenemos que ubicar dónde está el interespacio lumbosacro. Recordemos que el primer hueso sacro, la primera vértebra sacra, tiene una imagen que es plana, muy larga y perecoica. Y a partir de ahí, entonces, veríamos las vértebras lumbares y empezamos a contar de abajo hacia arriba. Para identificar la T12, lo que tenemos que hacer es empezar de muy lateral para encontrar la costilla. Es una costilla flotante. Y luego deslizamos medialmente hasta que ya encontramos el cuerpo vertebral con la sombra acústica y ahí entonces marcamos como T12. Y ahí contamos para arriba o contamos para abajo, dependiendo de si queremos un abordaje hacia la columna torácica o hacia la columna lumbar. Después de eso, entonces buscamos la vista transversal interlaminar. Para la vista transversal interlaminar, lo que hacemos es hacer un giro de 90 grados del transductor, rotamos 90 grados en orientación transversa. Y de ahí entonces empezamos a deslizar un poquito cefálico o un poquito caudal hasta poder observar esta vista transversa interlaminar. Y en el momento en que encontramos la orientación que permita sortear los huesos, entonces esta es la vista interlaminar transversa y con eso hacemos una marca. Lo que queda después de obtener esto es intersecar las dos líneas y hacer la orientación midiendo también la profundidad para intersecar y de esta manera ya tendríamos todos los puntos de referencia. Lo último que tenemos que hacer obviamente es marcar el punto de la punción por la línea media. La marca se hace intersecando lo que ya habíamos referenciado con una marca vertical y luego con una marca horizontal. Bueno, esto es lo que se explica en la teoría, pero ya en la práctica, ¿cómo lo hago? Esto es como el método que utilizo en el día a día y realmente con esto
he notado que me da una mayor seguridad y por el otro lado aumenta la tasa de éxito a primera intención. En lugar de un rotulador, lo que utilizo es la punta de una jeringa. Esto es porque cuando usted pone la marca, el pre-scan y luego le aplica la solución antiséptica, se puede borrar. En cambio, con la punta de la jeringa, deja esta marca que no se borra a pesar de que estás aplicando la solución antiséptica. Esto me ha servido y realmente para el paciente no es tan molesto. Inclusive, como esta parte es Roma, usted coloca encima de la piel y haces algún movimiento lateral y craneocaudal, se puede sentir mucho mejor el espacio interespinoso. Ahora, ¿cómo hago con la orientación? Vea que en la explicación anterior que aparece en el artículo, no nos explica exactamente cómo ubicar la orientación. Nos dice que está la marca horizontal, la marca vertical, ahí está, pero solo nos da una explicación del punto donde vamos a atravesar la aguja de la piel. Pero de ahí en profundidad, la inclinación puede ser un gran reto. Entonces, ¿cómo lo hago? Pongo el transductor exactamente encima del punto sobre la piel en la línea media. Y luego, así como está, empiezo a mover en sentido cefalocaudal, inclinando hasta lograr obtener la vista con mayor claridad del complejo anterior y posterior. Entonces, una vez que obtengo la mejor vista, entonces, utilizando la misma jeringa, marco los puntos hacia lateral. Y así tengo la inclinación. El otro parámetro que me falta es la profundidad, pero eso es lo más fácil de obtener. Congela la imagen y haces la medición directa. Entonces, nuevamente, después de hacer la marca, entonces muevo el transductor haciendo inclinación, un tilting craneocaudal y con la inclinación que permite observar con mayor claridad los complejos anterior y posterior, ese sería la orientación o el plano de inclinación de la punción. Entonces aquí lo marco con la jeringa y luego congelo la imagen, hago la medición de la profundidad y ahí prácticamente no hay fallo. Así como está, es relativamente sencillo. Ubicar la línea media, poner la primera marca con la punta de la jeringa y de ahí entonces mover el transductor e encontrar la inclinación que permita visualizar con más claridad los complejos anterior y posterior y hacer la marca lateralmente y esto ya sería los puntos definitivos. Entonces, cuando se vea esta imagen así, con esa claridad del complejo posterior y el anterior, ese es el anterior, ese es el posterior, esa es la inclinación recomendable. Cualquier inclinación que no permita visualizar bien esto significa de que no es la inclinación correcta o la inclinación favorable. Entonces, aquí estamos marcando el punto exacto de la punción. Se coloca el transductor encima y hacemos la inclinación cefalocaudal y con la inclinación que permita visualizar con mayor nitidez complejo anterior y posterior, entonces marco con la jeringa estos puntos y ya sé entonces de que aquí donde voy a funcionar, que esta es la inclinación que debo de hacer y la profundidad es de lo más fácil porque esto se logra midiendo con el caliper del ultrasonido. Bueno, para finalizar, ¿cuáles son los mensajes importantes para llevar a casa? El ultrasonido neuroaxial debe ser parte de las habilidades del anestesiólogo en la actualidad. Hay dos estrategias. La forma ecolocalizada, que es el ultrasonido con las mediciones preprocedimiento. Y la otra técnica es la punción ecoguiada. La punción ecoguiada es mucho más difícil porque se necesita una mano sosteniendo el transductor, pero necesitamos dos manos para manipular la jeringa y la aguja. Entonces, este es de mucho más reto y por el otro lado, hacerlo ecoguiado con aire, una burbujita de aire provoca tal artefacto que solo se permite un solo intento. Así es que el procedimiento ecoguiado es bastante más difícil. Realmente
con la estrategia ecolocalizada como una opinión personal es más que suficiente. Hacerlo ecoguiado ya es a otro nivel de destreza. Entonces, con la introducción del ultrasonido se evita este tipo de incidente. Este fue el caso con el que introducimos el tema. Una paciente de un reemplazo bilateral de rodilla, como 7 días antes, en el primer lado se tuvo que hacer esta gran cantidad de punciones, intentos que al final tampoco se logró ni para el bloqueo ni para la colocación de catéter epidural. Entonces ahí, en estos casos, el ultrasonido sería una gran ayuda para definir el sitio donde hay mayor espacio para la punción y también nos permite trazar la profundidad, la inclinación y el punto exacto para obtener la punción del neuroeje. Así es que cuando esto no se da, los malos resultados empiezan a aflorar. Ahora, con este caso que les mostré, en el momento en que sucedió, no contábamos con ultrasonido. El ultrasonido se introdujo en el servicio en el año 2016. Este caso fue hace más de 10 años y en ese entonces no contábamos con ultrasonido. Entonces, en su lugar, lo que hicimos fue utilizar la técnica de Bonica para el abordaje paramedial. Y dichosamente con esto se logró a primera intención, utilizando una técnica de aguja sobre aguja, se logró aplicar la anestesia intratecal y después dejamos un catéter epidural. Eso resalta la importancia de tener varias opciones, como la navaja suiza. Y ahí vemos la paciente después de que se le inyectó el medicamento intratecal, le pusimos un catéter epidural y esa fue la diferencia entre 7 días antes con múltiples intentos, todos fallidos, 25 agujeros es lo que se puede contar acá, y un abordaje paramedial, aun cuando en ese momento no contábamos con ultrasonido, pero con la técnica de John Bonica pudimos resolver